RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto con Puno. Allí se encuentra Julio Condori Cerdán, un reconocido sociólogo, analista en temas políticos y quien siempre tiene la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Julio, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable. José, un saludo cordial a tu persona y lo hago extensivo a todos los oyentes de este importante programa. Julio, ¿cómo analizas la reciente movilización del 19 de julio? ¿Sale fortalecido el gobierno? ¿Sale debilitado? ¿O esto fortalece más a la oposición política? ¿Cómo, o la debilita en todo caso también a la oposición política? ¿Cómo observas tú? Mire, ¿Qué escenario se puede presentar? yo partiría de lo siguiente. El día 19 de julio se ha planteado una movilización particularmente en Lima y en las regiones, lo cual se ha cumplido, pero de repente hay que ser objetivos, realistas. En Lima no haya participado lo que los organizadores o los dirigentes más o menos días antes decían que iba a ser multitudinario. Ha sido, pero no en la medida que tanto se esperaba. Pero lo importante de la movilización en Lima es que Lima mismo y distritos han participado. Y en las anteriores movilizaciones o marchas, ellos estuvieron ausentes. Pero en el 19 de julio yo pienso que quien sale perdiendo, quien sale con mayor aislamiento es el gobierno, tanto a nivel interior y a nivel internacional. Recordemos que no ha habido de repente represión o tal o cual cosa, porque se han cuidado, porque la prensa internacional, como nunca llegaron a Lima, ¿no es cierto? En segundo lugar, ha sido una jornada nacional. No, el Ministerio de Interior dijo solamente 22 regiones, mentira, después salieron audios que Tumbes, etcétera, estaban presentes. Ahora la protesta ha sido pacífica. Solamente en Huancavelica quiso darse un desmán, queriendo algo incendiar la puerta de la prefectura. Y esta medida, esta movilización, ha sido contra toda la clase política, no solamente contra la presidenta Dina Boluarte, ha sido principalmente, si analizamos, contra el Congreso, porque los marchantes, los movilizados, lo que querían es ingresar al Congreso. Y eso es lo que efectivamente ha evitado la policía. De repente, con una actuación inteligente en esta oportunidad, utilizó gas, no utilizaron balas, ¿no? Porque se han cuidado, ¿no es cierto? Eso también hay que reconocer. Pero, por otro lado, yo diría, José, que hay visos de una nueva alianza en formación por tantos sectores del centro derecha, centro izquierda, ¿no? O sea, sobre banderas concretas, como es este adelanto de elecciones, renuncia de Dina Boluarte, que se vaya al Congreso, que se sepa quiénes son los responsables de los asesinatos extrajudiciales, particularmente de los 49 que ha acontecido desde diciembre a enero, ¿no es cierto?, en las luchas anteriores. Porque si no se acelera las investigaciones para dar a conocer quiénes son responsables, va a seguir polarizado el país. Así que el 19 no resuelve nada aún. Yo creo que es el inicio, ¿no? A nosotros, ¿cuánto quisiéramos que termine? Porque nadie es partidario de una polarización permanente, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué contexto también se están dando estas movilizaciones? Hay una recesión ya económica. Muchos están llamando recesión técnica. En los primeros 5 meses, el Producto Bruto Interno ha caído en 0.5%. Por eso ya hablamos de crisis económica, ¿cierto? Ahora, la movilización, ¿qué es lo que reclama? Incluso yo me incluyo, ¿qué reclamamos? Democracia, recuperar la democracia. Porque lo que se ha instalado en el Congreso de la República es la antidemocracia. Ellos son partidarios de las contrarreformas. Es el caso de la SUNEDI. Es el caso, por ejemplo, componendas para elegir el Tribunal Constitucional.
para elegir esa misma componente, me estoy refiriendo al fujimorismo y al serronismo, para elegir al defensor del pueblo, como el fujimorismo ha votado en correspondencia a lo que apoyaron para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, apoyaron al ex abogado de Vladimir Cerrón. ¿Eso es democrático? Evidentemente que no. El hecho de la corrupción de los propios congresistas, los robasueldos, ¿no es cierto? Los viajes que hacen con dineros del Estado, eso exacerba. Entonces, el día 19 de julio no solamente ha sido contra el Ejecutivo. Tenemos que tener en cuenta quien está más aislado, y simplemente con 6% de aprobación es el Congreso. Tiene 90%, hasta otros están hablando de 91% de rechazo, repudio. O sea, está deslegitimado, honestamente está desprestigiado. Claro, con todos esos actos, con todas esas contrarreformas, en este momento quieren copar los órganos autónomos constitucionales, el Jurado Nacional de Elecciones, quieren cambiar la OMPE, la RENIEC, incluso le dan facultad al defensor del pueblo recién electo bajo esa alianza para que pueda reestructurar o cambiar la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo no va a preocupar a la población o cómo no nos va a preocupar a nosotros este copamiento del Estado? ¿Cierto? Entonces, el hecho de negarle, por ejemplo, el referéndum al pueblo, el hecho de no escuchar, de que se puede convocar a un referéndum, qué difícil es decir, ya, pueblo, ¿quieres cambio de constitución, modificación o no? Si no quiere, no quiere, pues listo. Y si quiere una mayoría, ¿cuál es el problema en no cambiar? Entonces, lo único que está haciendo el Congreso es coadyuvar a una polarización y a una agudización de las contradicciones que nosotros no quisiéramos como peruanos, porque afecta a la economía del país. Julio. Pero cuando hablamos de esa recesión técnica o de ese problema económico, no solamente es político. Tenemos que tener en cuenta, con el cambio o crisis climática global, tenemos en el norte el fenómeno, ¿no es cierto?, del Niño o Yaku, y en el sur mucha lluvia, en el norte mucha lluvia, huaicos, etcétera. Y en el sur, ¿qué tenemos? Sequía. No ha habido precipitaciones pluviales, ha habido heladas, granizadas, por eso que, por ejemplo, este departamento se encuentra en una crisis agraria, en una crisis alimentaria, y está aumentando, por supuesto, la pobreza y extrema pobreza, al no haber pasturas. Ojo, en este momento, el ganado vacuno, ovino, camelios sudamericanos, particularmente vacuno, está al 50% rematando sus propietarios. En ovinos ha bajado hasta el 20%, en camelios al 30%. Sin embargo, en el mercado, la carne sigue igual el precio. Ahora, por otro lado, los precios de muchos productos han aumentado desde el año pasado, los alimentos en 20%, las remuneraciones apenas 1%. ¿Quién pierde ahí? Ya no hay capacidad adquisitiva. Eso es preocupante, José. Julio, por eso que sí, tú planteabas sí, algo al inicio de esta conversación, que la movilización, la convocatoria a nivel nacional tiene un punto de dar origen a una posibilidad de una alianza, y esta alianza podría concretarse en el adelanto de elecciones. Pero ¿es posible conjugar esta alianza entre sectores de izquierda, entre sectores de centro y sectores de derecha en estos momentos? Porque también vemos que hay agendas que son dispares, agendas que pueden tener un punto en común, pero tienen otras aristas. Mira, José, particularmente lo que hemos visto, las marchas desde diciembre, enero, febrero, marzo, principalmente, ¿qué es lo que nos han expresado? Que la población no está con la extrema derecha, ni con la extrema izquierda. Cuando nos decimos extrema derecha, nos estamos refiriendo a los grupos llamados Fuerza Popular, Renovación y Avanza País. Y cuando hablamos de extrema izquierda,
Estamos hablando de los restos de Sendero Movadef que se infiltran justamente en las movilizaciones del pueblo. Hace que se terruquee estas luchas. Ellos no son gran cosa, son unos cuantos pelagatos, pero lamentablemente se infiltran y son los que encabezan, por ejemplo, dañar la propiedad privada, la propiedad pública. Eso uno, ¿no es cierto? Restos de Movadef. Segundo, el serronismo que no tiene principios, que no tiene doctrina, salía con la derecha. Y también los autoritarios del antaurismo, que felizmente han sido aislados, que simplemente era, vamos a decir, la demagogia, la utopía para engañar al mal. Entonces, eso nos ha demostrado que la población, el pueblo, no está con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. ¿Quiénes quedan? Queda, por ejemplo, un centro derecha, un centro izquierda, la izquierda democrática. Y creo que estas movilizaciones nos están permitiendo entender de que es posible una alianza. Porque tenemos que pasar pues esos años ya de trogloditas, que por una palabra discrepamos y nos peleamos. Si queremos realmente el desarrollo del Perú, queremos una reactivación económica, queremos elevar los niveles de vida, ¿no? Mejorar los ingresos económicos de la población, tiene que haber un acuerdo. Yo pondría, José, como ejemplo, el caso de Brasil. Lula da Silva, que es de izquierda, ha tenido la capacidad de unir un sector de la derecha que incluso otrora en otros años, o sea, atrás, fue su adversario. La centroizquierda, ¿no? Y la izquierda. Había un entendimiento. ¿Contra qué? Contra la ultraderecha. ¿No es cierto? Que ha sido el presidente Bolsonaro. Entonces, ¿por qué no podría haber, y eso sería positivo para el país, un entendimiento bajo una propuesta programática, bajo un proyecto país? ¿Es posible? Yo creo que sí es posible, porque estamos dándonos cuenta que en este momento existen ya 23 partidos políticos, ¿no? Dispuestos, o sea, legalmente reconocidos ante el Jurado Nacional de Elecciones, que pueden ya participar. 23, ¿es correcto para el país? No, pues, tiene que haber alianza, tiene que haber conjunción, si es que queremos realmente el Perú. Si no, todo es fanfarria, todo es demagogia. Entonces, aquí los sectores progresistas, ambientalistas, etcétera, que quieren el cambio en el Perú, tienen que unirse, tienen que hacer alianzas. A eso me refiero, y creo que eso es lo que está demostrando las luchas, particularmente la movilización de días atrás, 19 de julio. Ahora, ayer la presidenta de la República, Julio, ha formulado nuevamente un llamado para el diálogo. ¿Se dan esas condiciones en estos momentos? ¿La presidenta tiene esa capacidad, podría tener esa capacidad de sentar en mesa a sectores de la oposición política? Mire, en primer lugar, yo parto de lo siguiente, de aspectos de principio. Todo conflicto sociopolítico, todo conflicto socioambiental, ¿cómo se resuelve? Se resuelve con la terquedad, se resuelve con que hay que luchar hasta las últimas consecuencias. Eso es un decir. Si realmente somos conscientes, queremos el bienestar de nuestras regiones, los municipios quieren tener presupuestos que de repente para proyectos específicos que no están contemplados de repente en el presupuesto aprobado, yo creo que tenemos que llegar a un entendimiento. Discrepemos, hemos podido hacer movilizaciones contra el gobierno, contra el Congreso, pero tiene que haber un momento, tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿qué cosa queremos? Por ejemplo, me permito decir, ¿qué es de las plantas de tratamiento, por ejemplo, para el departamento de Puno? ¿Qué es la masificación del gas? Hace tiempo plantearon para 7 departamentos, ¿no?, que debía llegar el gas, y dentro de ellos estaba de Puno. ¿Eso no se puede dialogar? Evidentemente que sí. Ahí tenemos un proyecto de irrigación Huenque en la provincia del Collao, con 287 millones de soles en su expediente técnico. ¿Es posible conversar sobre eso? Porque eso puede resolver la sequía en los posteriores años
porque el cambio climático, eso es lo que dice, que la sequía continuaría en la zona sur y también el fenómeno de Yaku o del Niño en el norte. Entonces, yo creo que tenemos que dejar camisetas, caprichos, sectarismos, tenemos que ser también tolerantes. Es cierto, podemos discrepar, es cierto que podemos estar de cólera contra el gobierno, mientras no se esclarezca quiénes son los responsables de las muertes de 49 peruanos, ¿no es cierto? Pero paralelamente, ¿por qué no podemos dialogar? Si somos civilizados, queremos el Perú, queremos el cambio. A ver, un gobernador, un alcalde, ¿para qué se le elige? Para que haga gestión, para que pueda mejorar los niveles de vida de su población. Entonces, esos diálogos, por supuesto, hasta la fecha, José, todo ha sido plataforma política. Renuncia de la presidenta, adelanto de elecciones, que se vaya al Congreso, Asamblea Constituyente o nueva Constitución. Todos son propuestas y es una plataforma política. ¿Dónde están las reivindicaciones económicas y sociales para el pueblo? Nada. De ahí que yo observo al gobernador de Puno, que cuando apenas entró dijo, yo no voy a dialogar hasta que renuncie. Y han pasado 7 meses. Había una reunión de gobernadores regionales, ¿cierto? Con la presidenta. No ha preferido mandar un asesor. ¿Quién pierde? No pierde él. Ya empezó las críticas frente a él, porque en primer lugar, él debió asistir a esa reunión. ¿No es cierto? Porque tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Y además, conversar, dialogar, no es pactar. Si han sido elegidos por el pueblo, tienen derecho a conversar con la máxima, con la máxima representación que tenemos en el país, que es la Presidenta de la República. Ahí tú tocas un tema bastante directo, ¿no? El papel de las autoridades, sobre todo de los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Cómo entender una región que confronta una crisis muy pronunciada como es la de Puno, ¿no? Acabas de citar con mucha precisión que tienen una sequía muy pronunciada, no de ahora, sino de hace varios meses. Ayer conversábamos con un representante de la Autoridad Nacional del Agua y lo que señalaba es muy dramático. También la disminución, ¿no?, en el recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del lago Titicaca, ¿no? Esto es bastante preocupante. Entonces, si las autoridades no toman como agenda principal este tema para desarrollo de agricultura, desarrollo de actividades conexas, se está perdiendo de vista la realidad. Punto 1. El punto 2, las inversiones que pueden llegar a Puno que están truncas en estos momentos, Julio, ¿no? Y eso es un papel no solamente del gobierno central, también un papel de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede soportar Puno esta situación? ¿Hasta dónde? Y siempre, cierto, hay errores de parte del gobierno central, pero ¿hasta dónde también la población le tiene que exigir a los gobiernos subnacionales? Perfectamente de acuerdo con la pregunta y con la reflexión que tú haces, José. Por ejemplo, a nivel, antes de hablar de la crisis agraria en el departamento, a nivel nacional existen 2.2 millones de trabajadores en el sector agrario, ¿cierto? Y en el departamento de Puno son 215.000, ¿no?, dedicados a la agricultura. De estos 215.000, un 5% serán casi medianos propietarios, etcétera, con mayor tenencia de la propiedad de la tierra. Si hemos tenido sequía, no ha habido precipitaciones fluviales, ha habido granizadas, heladas, etcétera, no va a haber alimentación ni para el autoconsumo, y a menos para el mercado. Entonces, la población está obligada a consumir lo que produce Arequipa, Cusco, etcétera, ¿no es cierto? Entonces los precios van a subir. Mientras tanto, el campesino, el productor agrario de las comunidades y parcialidades, seguirá rematando su ganado, vacuno, ovino y camélidos. Entonces ya la crisis ya se está dando. La crisis alimentaria, de hecho, simplemente voy a ponerte un ejemplo. 2 productos. Quinoa, que es producto bandera en este departamento.
prácticamente la quinoa no se ha rescatado ni el 20%, de acuerdo a las cifras de la Dirección Regional Agraria, el 17% de un 100% que debía producir, el 17% se está rescatando. Y la papa, casi el 50%, ¿no es cierto? Y ya no es papa de calidad, sino pequeñitas, etcétera, ¿no? Ya no va a haber semilla para la próxima campaña agrícola. Entonces, estamos en una crisis agraria. De hecho, es más, qué pena que el gobierno central, creo que esto ya no es responsabilidad de la actual presidenta, pero es del gobierno de hace 2 años, y la FAO se ha extrañado que el Perú no haya llevado los informes de que ya teníamos problema alimentario, o sea, inseguridad alimentaria. En este momento, Puno ya está, pues, hemos llegado y se manifiesta esta inseguridad alimentaria, porque productos que se producen en la región, prácticamente uno ya no puede encontrar en el mercado. Son productos, por ejemplo, la papa, viene de Andahuaylas, Arequipa, etcétera. La papa nativa, que es principalmente de Puno, ya no se da. Entonces, hay la necesidad de conversar para poder contener, etcétera, incluso prever si va a continuar este fenómeno natural para las próximas campañas agropecuarias. De lo contrario, si no conversamos, y eso estoy plenamente de acuerdo que no solamente responsabilidad del gobierno central, por eso que existe presupuesto para todos los gobiernos subnacionales, que no están avanzando en la ejecución presupuestal. Es el caso de Puno. En este momento ya estamos el 7º mes, por lo menos deberíamos estar alrededor de los 50% de avance presupuestal, y no hay avance. ¿Eso qué significa? ¿Incapacidad técnica? O sea, ¿no tenemos buenos profesionales, buenos técnicos? ¿Cuál es la explicación que están dando a nivel nacional? Casi nada. Igual a nivel de municipios provinciales y distritales. Los 196 municipios provinciales tendrían que decirnos por qué algunos han avanzado regularmente y otros están atrasados, que no llegan ni siquiera al 30%, están 20 y tantos %, ¿no? Entonces, en esta crisis agraria, en esta crisis que tenemos a nivel nacional, tanto en el norte, por otra clase de fenómeno natural, ¿qué están haciendo los municipios distritales, que tienen su presupuesto, los municipios provinciales y los gobiernos subnacionales? Entonces, eso también creo que es importante reflexionar y en alguna medida, en algunas movilizaciones de algunas provincias en este departamento, se ha tocado la responsabilidad de los gobiernos regionales y municipales. Muy bien, Julio, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir estas reflexiones, estas consideraciones, ¿no? Desde una mirada desde el interior del país, en este caso desde el sur, desde Puno, para ser más específico, acerca del momento político, ¿no? Y también de la situación local. Yo te agradezco como siempre, Julio. No sé si tengas algo que agregar, por favor. No, muchas gracias, José. Será hasta una nueva oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de este importante programa. Muy amable. Conversábamos con Julio Condori Cerdán, ¿no? Reconocido analista y sociólogo, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.